Hola, soy el pastor Eddie Pérez, nuevamente hoy domingo transmitiendo desde aquí, desde el sur de la Florida. La semana pasada compartí con ustedes mi experiencia cuando visité las alturas del Golán en Israel. Y parte de este mismo viaje fue subir a uno de los lugares más importantes de la geografía del Medio Oriente. Y me refiero al Monte Sinaí. Hermanos míos, el Monte Sinaí, también llamado Monte Horeb, es una montaña de 2.285 metros de altura, ubicada en la parte sur de la provincia del mismo nombre. Y es el lugar donde, según nos narra el libro del Éxodo, el Señor dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. De hecho, a lo largo de los escritos bíblicos, el monte Sinaí, que hoy es el país de Egipto, se recuerda como símbolo de la ley moral de Dios. La ley que no nos salva, como hemos visto, pero que es extremadamente importante para vivir la vida abundante que Dios desea que vivamos en esta tierra. Y hermano mío, quiero compartir contigo que la subida al monte Sinaí es extremadamente fatigosa, es trabajosa y es agotante. Desde la base de las montañas hasta la cima hay varias millas de un camino muy difícil, un camino sinuoso que te hace caminar en un terreno arenoso, pedregoso y extremadamente peligroso, ya que bordea grandes precipicios. Y dada la naturaleza del terreno, cuando subes al monte Sinaí, puedes resbalar y caer al suelo con una facilidad increíble. Más aún, parte de la trayectoria la hicimos en medio de la noche, en medio de una oscuridad tan densa que teníamos la sensación de poder palpar las tinieblas. Y cuando piensas que ya has llegado, oyes la noticia que todavía debes subir 750 escalones hechos de piedras, con la pared de la montaña a un lado y el precipicio en el otro lado. Hermano mío, te confieso que esa noche llegué de regreso al hotel extremadamente agotado, tan cansado como nunca recuerdo haber estado en mi vida, con ampollas, con heridas, con arañazos y con un pie torcido que no me permitía caminar normalmente. Pero déjame decirte, cuando medito en aquella experiencia subiendo a este lugar que representa la ley, no dejo de pensar en mi experiencia diaria tratando de cumplir la ley moral de Dios. Y es que como creyentes tenemos la intención genuina de agradar a nuestro Padre Celestial y tratamos una y otra vez. Nos proponemos, por ejemplo, no mentir sin darnos cuenta, seguimos mintiendo. Nos proponemos perdonar y no perdonamos. Nos proponemos no adorar ídolos y sin darnos cuenta los adoramos. Hacemos de nuestros hijos ídolos de carne y hueso. Y adoramos, por otra parte, al ídolo de papel, al dinero. Queríamos no tener ídolos, pero aún sin quererlo, los tenemos. Y nuestra lucha, hermano mío, por cumplir la ley de Dios, en esta lucha tan grande, nos agotamos, nos cansamos, nos herimos, nos lesionamos y a veces nos caemos. Tratamos de mirar a nuestro alrededor, pero nos damos cuenta que nuestros sentidos físicos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, no nos permiten ver el mundo espiritual que nos rodea. Y al tratar de cumplir por nosotros mismos la ley del Señor, estamos, y estoy hablando espiritualmente, tratando de pelear una batalla para la que no tenemos ni fuerzas ni recursos. Es una batalla espiritual que no puede pelearse con las armas terrenales. El apóstol Pablo, hermano mío, en el libro de los Romanos, lo pone de esta manera. El apóstol Pablo nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien,
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermano mío, quizás tú y yo nos estamos haciendo la misma pregunta del apóstol Pablo. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos dará la fuerza y la capacidad para subir a la montaña de la ley y acercarnos a Dios? ¿Quién nos dará la fuerza y la capacidad para vivir de la manera que Dios quiere que vivamos? ¿Sabes quién? Pues la buena noticia es que hay una persona capaz de hacerlo. Y es precisamente aquel que lo hizo por nosotros. Aquel que no solamente cumplió la ley en su totalidad, sino que también pagó por todos nosotros el castigo que la ley impone y que merecían nuestros actos. Su nombre es Jesucristo. El mismo apóstol nos dice esta vez en el capítulo 3 de Romanos, nos dice así, nos dice, pero ahora sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Cuando seguimos a Jesús y creemos en Él, hermano mío, no solamente somos libres del castigo de la ley, sino que también recibimos la capacidad para subir a la presencia de Dios, no con nuestras fuerzas, sino con las de Él, sin fatigas, sin heridas, sin ampollas, ni arañazos, porque hermano mío, cuando clamamos a Él, cuando confesamos que por nosotros mismos no podemos, entonces es cuando Él, Jesucristo de Nazaret, nos lleva en sus brazos. Amén y amén. Hermano mío, soy el pastor Eddie Pérez, pastor del Ministerio Su Luz aquí en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. Te deseo que la bendición del Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea contigo hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.